Ok, buenas tardes con todos una vez más. Agradezco a todas las personas que en este momento nos están siguiendo a través de todas las redes, especialmente por la de Casa Ewe Centro Cultural, que es de donde se está transmitiendo este evento. Eh, Muchas gracias a todos por la compañía. Muy buenas tardes, les saludo desde aquí, desde Centro Cultural Casa Ewes. Vamos a dar inicio al evento que tenemos hoy del Club de Lectura sobre el libro Ajedrez de Humberto Salvador. Vamos a contar con la intervención de Raúl Serrano y de algunos participantes que se han ido sumando y todavía se siguen sumando a nuestra reunión Zoom. De todas formas, vamos a transmitir o estamos ya transmitiendo este evento en Facebook Live, así que los interesados también en poder participar de preguntas, de comentarios sobre el libro, sobre el club de lectura y esto lo pueden hacer a través de Facebook Live. Y bueno, les doy la bienvenida como Centro Cultural Casa Ewes. Nosotros, junto con la campaña de lectura Eugenio Espejo y la librería Rocinante, eh, pertenecemos a la corporación Eugenio Espejo, que es básicamente una corporación que está dedicada a la difusión de la lectura y de la cultura en general. Y bueno, hemos venido teniendo ya varios clubes de libro, eh, antes de modo presencial, ahora también algunos de modo virtual. Y ahora hemos decidido hacer este específicamente sobre este libro, porque es una de las lecturas que eligió la campaña de lectura para ponerlo de manera gratuita en nuestra página, que se pueda descargar y se pueda leer durante la cuarentena. Eh, Para esto, como les comento, contamos con la presencia de Raúl Serrano. Él es un escritor, periodista y ensayista ecuatoriano. Ha publicado varios libros, libros de cuento y una novela, por los que ha ganado varios reconocimientos, tales como el Premio Nacional Diario El Universo y el Joaquín Gallegos Lara en 1997, el Premio Nacional de Novela Ángel Felicísimo Rojas en 2015 y el Manuela Sáenz en 2014. Ejerce la docencia en la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador. Entre sus obras sobresalen Las mujeres están locas por mí, cuentos, En la ciudad se ha perdido un novelista, la narrativa de vanguardia de Humberto Salvador, Rondando a JJ, tributo al cantautor Julio Jaramillo, Solo ella se llama Marilyn Monroe, tributo a una diosa, El ensayo ecuatoriano entre siglos, es una antología, y Un pianista entre la niebla, que es su novela. Sus cuentos están en varias antologías de libros, tanto nacionales como extranjeros, y es un gusto tenerle aquí compartiendo con nosotros sobre este libro que nos compete hoy. Entonces, bueno, sin más, les doy la bienvenida a todos los participantes, la bienvenida a José también, que nos ayuda desde aquí, desde el Centro Cultural, a coordinar este lindo club, y la bienvenida a Raúl Serrano. Bienvenido, Raúl. Qué gusto compartir con ustedes esta tarde de Club de Lectura. Hola, buenas tardes, Paul. Buenas tardes, José. Gracias por la cordial invitación para ser parte de este diálogo esta tarde en este club de lectura del Centro Cultural Casehuel. Así que para mí es muy grato poder compartir algunas aproximaciones críticas en torno a la obra de este escritor que es clave en la tradición, en la literatura ecuatoriana y latinoamericana del siglo XX, ¿no? Que es Humberto Salvador. Bueno, entonces, de todas maneras, también agradezco a Paul, agradezco a Raúl y a todos los participantes que nos están siguiendo en este momento. Les invito, todavía tienen los links para poder sumarse al club y vamos a empezar un poco con la modalidad del club, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en este tiempo? Va, Raúl nos va a compartir la panorámica del escritor, nos va a acercar a la obra. No se olviden que Ajedrez lo pueden descargar, el link está en los comentarios, pueden descargar la obra completa gratuita.
y nos va a acercar a la obra. Después, cada uno de los participantes que están inscritos en nuestra reunión de Zoom van a tener un espacio, un tiempo para que también emitan el criterio que han extraído de su lectura, ¿no? Entonces, quisiera empezar dándoles un poco la génesis de dónde salió este libro, ¿no? En campaña de lectura, Eugenio Espejo pudo acceder al ejemplar original que fue publicado en 1929 por Humberto Salvador. Este ejemplar está ubicado en la biblioteca del Centro Cultural Benjamín Carrión. Ustedes, cuando pase toda esta situación del virus, pueden acercarse a la biblioteca y consultar el original. Este libro fue transportado de este formato físico a un formato digital, tratando de respetar todas las cuestiones en cuanto a concepto gráfico, le podríamos decir. Los subtítulos, el tamaño de la letra, el mismo que Humberto Salvador había ocupado ya en 1929, ¿no? Para que se pueda entender en qué sentido es un facsímil. O sea, trata de reproducir en todos los detalles el libro que está reposando en la biblioteca de Benjamín Carrión. Ok, entonces, una vez más, el libro lo pueden descargar. El libro es una selección de cuentos. En revista Rocinante, el número de noviembre del 2020, este que tengo aquí al lado mío, en la página número 64 se incluyó también el cuento La Navaja, que es el primero que abre el libro Ajedrez que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, le damos paso a Raúl Serrano para que nos acerque a la obra de Humberto Salvador. Estimado Raúl, muy buenas tardes, bienvenido a este club de lectura de Casa E. Gracias, José. Tengo un tiempo, tengo entendido, tú me dirás, por favor, para el momento en que tengo que parar. Me interesaría para empezar comentándoles quién fue y quién es Humberto Salvador, ¿no? Es un escritor nacido en Guayaquil en 1909. Humberto Salvador Guerra son sus apellidos. Salvador, muy tierno, muy prácticamente que al poco tiempo de haber nacido, es enviado a Quito porque para la época, y esto revela lo que significaba también las condiciones en términos sociales de la mujer, pues para la época sucede que su madre dio un mal paso, era una joven, ¿no? Entre comillas, esto del mal paso, que era sin duda lo del estigma que implicaba esto, y la familia para, pues, cubrir el mal paso, decidieron enviar al niño a que se críe con unos tíos en la capital, en Quito, ¿no? Desde entonces, Salvador va a crecer acá en Quito, va a estudiar en la escuela Eugenio Espejo y luego en el Mejía, en el colegio Mejía, que es una institución emblemática, el bachillerato y la universidad la hará en la Universidad Central del Ecuador. Va a estudiar inicialmente, mejor dicho, estudió jurisprudencia, una carrera que nunca en su vida ejerció, porque sucede que para entonces descubrió algo que es gravitante en la escritura de Salvador, que es lo que se llamaba para entonces el freudismo, a la vez que el marxismo, ¿no? Pero el freudismo sobre todo a Salvador lo va a subyugar de tal manera que en sus años universitarios decide inscribirse en varias materias que dictaban en la Facultad de Medicina de la Central porque le interesaban mucho respecto a que eran complementarias a los estudios del freudismo, o sea, el psicoanálisis, ¿no? Para entonces el descubrimiento de Freud lo desconcierta, entonces Salvador empieza a aprender inglés por su cuenta para poderlo leer más fluidamente a Freud. Todavía no se habían traducido muchas de sus obras al español. Entonces, esa pasión lo lleva también a proponer una tesis de grado que va a ser un libro fundamental en los estudios del freudismo en América Latina y que se titula Esquema Sexual, del año 33, que en Chile mereció varias ediciones, llegando a tener un tope de 10.000 ejemplares que llegaron a publicarse de
este estudio, que es un estudio, como digo, fundamental para los interesados en el psicoanálisis. Esto hace que la obra de Salvador se divulgue mucho como el gran estudioso del freudismo, ¿no? Salvador tiene un mérito, además de su obra literaria, y es que es uno de los primeros en introducir los estudios del freudismo en América Latina, ¿no? Este estudio incluso así lo pone en evidencia, esquema sexual. Además, se trata de un libro clave para entender e interpretar todo lo que significan las propuestas de los autores de la vanguardia ecuatoriana de los años 30, porque sin duda esquema sexual se convierte en una especie de correlato, ¿no? Una especie de construcción de aquello que está proponiéndose en términos simbólicos en los cuentos y en las novelas de los autores del grupo de Guayaquil como de la generación del 30, ¿no? No olvidemos que el freudismo luego va a tener tal peso que casi todo, por no decir todos los autores del 30, no creo que hubo uno que no haya leído y estudiado a Freud. El marxismo el encuentro de Salvador con el marxismo es también clave, pues le va a permitir esto hacerse una serie de instrumentos que a la vez los va a aplicar en lo que es su propia concepción política por un lado, respecto a la sociedad, al sistema económico, así como la cultura, ¿no? Yo creo que a partir de que Salvador deja la universidad, él empieza, ojo, sin haber dejado para entonces de haber colaborado con las más importantes revistas de la vanguardia de la época, como como Llamarada, por ejemplo, ¿no? En la que él publicó varios cuentos, ¿no? La revista y otras revistas que circulaban en Quito, ¿no? Y en América Latina, ¿no? Envió colaboraciones a revistas de otros países como Cuba, Chile, Uruguay, ¿no? Argentina. Salvador, en verdad que es un autor que, como decía Benjamín Carrión, refiriéndose a él, es un escritor que escribe. O sea, era un tipo que asumió el oficio de la escritura como tal. Escribió una cantidad de textos, es autor de una obra realmente muy amplia, ¿no? Muy amplia. Y para la época, en los años 20 y 30, que son claves, ¿no? Salvador empieza a publicar inicialmente teatro. Y también escribió algunos poemas, ¿no? Pero el teatro de Salvador que merece volverlo a examinar y hay que estudiarlo, resulta ser muy revelador para este tiempo. Pero luego da el gran salto y se dedica a la narrativa, empieza con el cuento. En 1929 publica este libro que hoy es motivo de esta sesión, de hoy tarde, que es Ajedrez. Y en 1930 publica una novela que sin duda es realmente desconcertante por lo que implica su título, ¿no? En la ciudad he perdido una novela, ¿no? Que para mí es una de las novelas claves de lo que son las propuestas de la vanguardia de los años 30, ¿no? Luego, en el año 32, publica un libro clave que se titula Taza de Té, ¿no? Que con eso para mí es la trilogía de la obra fundacional de vanguardia de Humberto Salvador. José. No sé si estoy equivocado, pero la mayoría de estas obras de Humberto Salvador fueron publicadas en la editorial de Casa de la Cultura, ¿verdad? No, originalmente no. Él publica muchos años después, ya cuando se crea la Casa de la Cultura. Una de las primeras obras que publica con la Casa de la Cultura, José, es La Fuente Clara, que es una novela de finales de los años 40, ¿no? La Casa de la Cultura se crea pues en el año 40 y 45, ¿no? Que es resultado de lo que fue este movimiento político de la Gloriosa, ¿no? Entonces, previo a eso había publicado Salvador en las imprentas tanto del Ministerio de Educación, que era la imprenta nacional, como en la Universidad Central, ¿no?
que es donde van a publicar algunos autores de la vanguardia, ¿no? Como Palacio, ¿no? Por cierto, a la información que en este momento está dando Raúl Serrano, ustedes pueden confrontar con el texto original que está reposando en la biblioteca. Sí, efectivamente, en 1929 este texto tiene un colofón que únicamente dice que fue impreso en las prensas no recuerdo bien si era del ministerio, pero era una edición prácticamente de autor, le podríamos decir. Lo que decimos ahora una edición de autor, ¿no? Sin información editorial, sin información de editor, etcétera, etcétera, ¿no? Casi un trabajo manual, le podríamos decir. Ahora, me, me viene una pregunta con todo esto. Eh, si tuvimos un escritor que primero era como tan, tan diverso en sus textos, en su manera de crear sus textos, y aparte tan prolífico en ellos, ¿por qué a nosotros se nos pierde en el tiempo? Y nosotros rescatamos en los mismos años que puede ser, no sé, tal vez por la fuerza que tiene el grupo de 30 del realismo social, pero Salvador casi se nos pierde en la línea del tiempo. ¿Cuáles de algunas razones que usted cree para que este Humberto Salvador, siendo tan prolífico y teniendo un trabajo al que vale la pena echarle una ojeada, se nos pierde, se nos va de la vista? Yo creo que contribuyó por un lado el hecho de que lamentablemente para Salvador, su obra de vanguardia, que fue muy bien valorada en su tiempo, eso hay que destacar, con lecturas muy lúcidas, entre esas, por ejemplo, la de Benjamín Carrión, ¿no? Eh, pero y de otros críticos de otros países, de Europa incluso, ¿no? Como Larvaux, por ejemplo, o Valéry, por ejemplo. Eh, lo que contribuyó también fue el hecho de que cuando él publica dos novelas, resultados, ojo, resultado de una polémica que se genera a partir de la edición de En la ciudad perdida, una novela, que la provoca Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Gallegos Lara hace una lectura realmente muy radical, cuestionadora, respecto a la idea de que ese tipo de textos o de escritura, dice Gallegos, no contribuye a lo que significaba para la época un proyecto político. Entonces, es como empezar a demandar de Salvador una literatura, ¿no? Que en el plano de lo social, pues, adscriba más a la idea del proyecto estético de la época y político, que era el realismo social, por ejemplo, el indigenismo. Y sucede que esos tres libros que he mencionado antes de Salvador, ninguno de esos está en esa línea, pero sin embargo tienen muchos elementos que corresponden incluso a lo que de alguna forma el mismo Gallego Lara estaba demandando de una literatura de vanguardia y claro, con un lineamiento de carácter estético político, ¿no? Entonces, escribe un artículo que se publica en un diario, me parece que es en el Telégrafo literario, y que eso lo impactó mucho a Salvador, ¿no? Pues Salvador era un hombre muy, tengo entendido por los testimonios, muy sensible, obviamente, un hombre muy discreto en sus cosas, era realmente un marginal, ¿no? Eh, y sucede que ese artículo de Gallegos Lara lo impacta de tal manera que lamentablemente para entonces Salvador da un giro a su proyecto escriturario y, por ejemplo, publica dos títulos posteriores que son Trabajadores, Camarada en el año 33 y Trabajadores en el 35, ¿no? Esos dos títulos fueron muy mal leídos por alguna crítica, por cierta crítica, porque se empezó a creer que sin duda era un giro a escribir de alguna manera plena a estos postulados de su tiempo y sobre todo a partir de las sugerencias de Gallegos Lara, que por cierto, sigo sosteniendo y sostendré que es un crítico brillante. ¿Eh? Las posturas políticas no las podremos compartir de pronto, ni sus visiones a veces que podrían ser hasta dogmáticas, de hecho lo son, pero es un tipo brillante, un crítico brillante, y eso no hay que pasarlo por alto, porque la mejor lectura que se hace de textos como los de Palacio y los de Salvador son precisamente las que propone Gallegos Lara, sino que hay que darles la vuelta, como hizo Marx con el materialismo, ¿verdad? Dialéctico. Entonces, eso contribuyó mucho
a que se desplace la obra vanguardista por un lado y se empieza a legitimar esto que el mismo Gallegos Lara va a definir con un término que me parece muy acertado, lúcido, porque habla de que Salvador está entrando a un realismo integral. Yo creo que parte de ese realismo integral también está contenido en su obra de vanguardia. Pero ese apunte que me parece muy pertinente de Gallegos Lara, lamentablemente afecta luego a Salvador, en el sentido de que se empezó a legitimar la idea luego con los apuntes de otros críticos como Ángeles Ferrojas, Edmundo Rivadeneira, por ejemplo, de que la obra de Salvador era una obra vinculada a la estética del realismo socialista, algo que realmente no llegó a ejercer jamás Salvador, ni aún dentro de lo que es este realismo integral, ¿no? Que tiene mucho, obviamente, el realismo social, que era una estética que pesaba en ese tiempo también. Entonces, yo creo que eso hizo que gran parte de la obra vanguardista de Salvador fuera desplazada y no se le diera la atención que en su momento la tuvo. Ojo, esto hay que desmitificar porque sí la tuvo, de críticos muy lúcidos de su tiempo. Incluso hay una excelente reseña de alguien como el poeta Jorge Carrera Andrade, por ejemplo, ¿no? Cuando valora la obra de Salvador en esos años. Y bueno, Salvador va a integrar luego a su obra, a más de este realismo del que habla Gallegos Lara, el psicologismo, ¿no? Como resultado ya de todo lo que ha sido el estudio, el haber profundizado en el freudismo. Entonces yo creo que mucho contribuyó a eso, que imagínense, recién en los años, creo que es hacia los años 90, recién se reeditan, se publica por primera vez en una de las colecciones de Libreza, una selección de cuentos de Salvador, que se titula La navaja y otros cuentos, ¿no? Luego se va a reeditar en la colección Antares poco tiempo después, en la ciudad se ha perdido una novela, que es la segunda edición, pero 50 años después, ¿no? Porque todo ese tiempo, como tú señalas, José, hay un hueco ahí, ¿no? De un silencio en torno a Salvador, ¿no? Y su obra. Circulaban sus novelas, sobre todo con esta tesitura del psicologismo. Si miramos la bibliografía de Salvador, no hay una década en la que Salvador no haya publicado, hasta los años 80 en que fallece. Siempre estuvo publicando, siempre estuvo escribiendo y publicando, ¿no? Pero el estudio de su obra fundamental, lamentablemente fue algo que se postergó en el sentido de que se privilegió este otro tipo de literatura. Mira que hacia los años 80 que Miguel Donoso, el maestro Miguel Donoso, coordinó la edición con la editorial Conejo de Los Grandes de la Literatura del 30, que es una especie de antología y además de un canon que él formó respecto a los textos de los autores del 30, él incluyó recién la segunda edición en Ecuador, de trabajadores. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con que de pronto se haya incluido ese título, ¿no? Bueno, son opciones respetables en este caso, de un estudioso y de un crítico como Miguel, pero hubiera sido clave, por ejemplo, que se hubiera incluido en La ciudad he perdido una novela, ¿no? Como una novela de transición y de rupturas ya claves, fundamentales dentro de nuestra tradición, ¿no? Porque es una novela fundacional, ¿no? Una novela donde están concentrados todos lo que son el programa de las vanguardias, ¿no? Y una novela, además, cuya vigencia hoy es indiscutible, ¿no? Indiscutible. Sí, se me viene a la memoria, no recuerdo bien el libro, Materialismo y Literatura o Literatura y Marxismo en América Latina, es el nombre del libro de Agustín Cueva, en donde él, en el ensayo final, la polémica por Pablo Palacio, que sostuvo especialmente con Donoso, él dice, ¿no? Que, o sea, cuando nos habla que Palacio en realidad no estuvo adelantado, sino el Ecuador más bien atrasado, era porque los tres escritores ecuatorianos que realmente representaban nuestra vanguardia venían a ser Humberto Salvador, Hugo Mayo y el mismo Palacio.
Sí, sin duda. Mayo es un nombre clave en la historia, en el devenir de las vanguardias, ¿no? En lo que es la poesía. Estamos hablando del año 20, un año como el 22, que es un año clave para la vanguardia a nivel internacional, tanto en Ecuador, en América Latina como en Europa. Es el mismo año en el que eh, Vallejo publica un libro de ruptura y fundacional como Trilce, y Ulises, ojo, Vallejo desde la periferia, ¿no? Está en Lima. Y Ulises de Joyce ha publicado en París, ¿no? Es un año clave. El mismo año se supone que Hugo Mayo debió haber publicado su emblemático libro, El Zaguán de Aluminio. Ese poemario, lamentablemente, los originales se extraviaron y ya no se, fue una mala broma que se supone le hicieron al poeta y se extravió. Pero Mayo, como no hay que olvidarse algo también, José, y que tanto Mayo como los modernistas nuestros, y el modernismo hispanoamericano, latinoamericano en particular, es un antecedente clave, ¿no?, a lo que van a ser las vanguardias. O sea, no nos podemos explicar nunca de todo este movimiento de las vanguardias en América Latina y en Ecuador sin lo que significa la obra de los modernistas, ¿no? Y en Ecuador, la obra de nuestros modernistas, un modernismo además con sus particularidades, frente a lo que ha sido o es el modernismo latinoamericano, ¿no? Las teorías de que llegamos tarde y ese tipo de apuntes críticos son muy polémicos, ¿no? Personalmente yo cuestiono, eh, no creo que eso sea tan certero, no creo que Palacio estaba haciendo una réplica de la obra de otros autores y por tanto eso desmerecería todo lo que implica su propuesta narrativa. Personalmente yo cuestiono ese tipo de lectura. A mí me parece que Palacio está deconstruyendo en su tiempo una tradición y está inaugurando otra de ruptura, como lo está haciendo Palacio, Humberto Salvador, ¿no? Entonces, eso de que también estaba Kafka por esos años, sí, pues Kafka también es clave en la vanguardia, pero Kafka tiene lo suyo y Palacio tiene lo suyo, tiene sus particularidades. Y la vanguardia ecuatoriana y latinoamericana tiene particularidades respecto a la europea. No estoy de acuerdo con la idea de que la vanguardia nuestra, en el caso de Ecuador o América Latina, sea una resonancia, una caja de resonancia de lo que fueron todos los postulados de los movimientos vanguardistas de los sismos europeos. No, la vanguardia ecuatoriana, andina y latinoamericana tiene sus propios manifiestos, su propia dirección y sus propios postulados, que son absolutamente muy particulares. No olvidemos que hay un antecedente clave también con lo que tiene que ver con lo que es la vanguardia en Brasil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacia los años 20, ¿no? Una vanguardia totalmente diferente en sus particularidades, ¿no? Claro, el ensayo que hacía referencia, que está dentro de literatura y marxismo en América Latina, se llama Apuntes al hacer Palacio, que había Sí, sido como que un tema, le invitamos igual a que lo revisen. Está más centrado en Pablo Palacio que en Humberto Salvador, como ya habíamos dicho, pero nos sirve para apuntalar estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si vamos a dar paso a nuestro primer participante del club? A ver justo, por cómo, favor, cómo nos ayuda él. Aquí nos está no, bienvenido. acompañando Augusto Antonio Maldonado. Entonces, Eso es solo un apunte que quería era para entrar, digamos, al diálogo de pronto. Es que yo quería destacar es que un comentario como ajedrez, por su título, por su estructura, por los cuentos, las piezas que lo integran, realmente para la época y hasta hoy no deja de ser sorprendente, ¿no? Es un libro innovador y fundacional. Es precisamente una invitación a que se convierta el libro en un objeto, ¿no? En un soporte que es para entrar a un juego, mover las fichas como el lector lo tenga bien, ¿no? La estructura del libro tiene ese sentido. Mira, estamos hablando del año 29, que es unos recursos que los vamos a ver llevados con sus particularidades a otro nivel con autores como Cortázar en los años 60 con Rayuela, por ejemplo. no, de todas maneras, nuestro
nuestro diálogo. Estimado Raúl, una vez más agradeciéndole por su participación, todavía no ha terminado. Vamos también un gusto. a darles una voz. No sé si ya me escuchó el señor Augusto Antonio Maldonado, o también está Gonzalo González. Tal vez el señor Gonzalo ya está presto para ayudarnos. Sí, listo. Entonces, le vamos a dar un paso al señor Gonzalo para que nos pueda también ayudar con su lectura de ajedrez de Humberto Salvador. Entonces, Gonzalo, buenas Hola, tardes. Gonzalo. Activa tu micrófono, Gonzalo. Ya estamos ahí. Ahí sí. Estamos en Puerto Bolívar, Ecuador. Solamente queríamos escucharlo a Raúl, nada más. Estamos pendientes de eso. No había nada más por ahora. Ok, Queríamos. oye, un gusto que estés acá Bueno, participando de este diálogo. Vale. saludos para todos los participantes. Oh, muchas gracias. Saludos, Gonzalo. También Igual. tenemos a Un abrazo. Augusto Antonio, no sé si o Berta Almeida también. Cualquiera de los dos puede encender su micrófono y ya puede empezar la participación en este club. A ver quién nos ayuda entre Augusto, Antonio Maldonado y Berta Almeida. ¿Quién está ya aquí con nosotros? Bueno, también les recordamos que esta transmisión se está haciendo por Facebook Live y las personas que no han podido entrar a nuestra reunión están invitadas a dejar cualquier duda o sugerencia en los mensajes de Facebook. Las vamos a leer y las vamos a transmitir. Entonces, hasta que alguno de nuestros participantes se anime, yo creo que todavía podemos continuar un poco en la plática con el escritor Raúl Serrano en torno a la obra en general de Humberto Salvador. Ok, y entonces, ahora sí, ya que hemos como analizado este peso que tiene Humberto Salvador dentro de la panorámica de la literatura nacional, ahora sí creo que nos podemos centrar un poquito ya más en ajedrez específicamente, ¿no? Ajedrez es un libro publicado en 1929 y se puede hacer una selección, una antología de cuentos. Y sí, el primer cuento que se recoge aquí es uno que había participado en un concurso en Colombia y que había obtenido un premio dentro de este concurso, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, ajedrez sí era una construcción bastante anticipada a lo que nosotros en la literatura ecuatoriana en ese año estamos acostumbrados a ver, en cuanto a temática, en cuanto a vuelvo a insistir, a la arquitectura del cuento mismo, en cómo se organiza al texto como un objeto también. Ya no solo son los bloques de texto que nos tiene acostumbrada la literatura clásica, la o bien los grandes bloques que se hacen referencia a la psicología de los personajes o a las descripciones, sino ya hay un movimiento, hay un mundo muy real dentro de los cuentos de Humberto Salvador y como les indicamos, entonces pueden empezar a participar. A mi punto de vista, uno de los cuentos que más me agradó de ajedrez sí, fue La Navaja y uno de los que estaban casi por el final, no recuerdo el nombre. Ahorita les consulto y les dejamos aquí en los mensajes también. Entonces, ¿cómo le ve usted, Raúl, a ajedrez? Te comentaba, ajedrez es un libro que sorprende para la época. No es tan cierto aquello de que El Salvador en su tiempo no fue leído, que su obra no fue debidamente recepcionada. No, cuando uno indaga, nos damos cuenta que tuvo, tuvo muy buena recepción por parte de críticos tanto locales como del extranjero, ¿no? Y sorprende por su estructura, por su propuesta de temática, por el lenguaje, los recursos que está proponiendo Salvador a la hora de construir una historia. Pues ya no son
aquellos recursos que estaban establecidos por la retórica o la teoría, y ni tampoco por todo lo que era la escuela del realismo, ¿no? Todos los temas de Salvador van a tener ya una serie de elementos que son resultado de su aproximación, de su desciframiento del freudismo, ¿no? Por ejemplo, el incesto, las crisis de lo que significa las relaciones de pareja, ¿no? La situación de un sujeto que está despertando a un nuevo siglo y por tanto a una modernidad que, como bien la definió el maestro Benjamín Carrión, él la llamó perturbadora. Esa modernidad perturbadora en toda su complejidad va a estar debidamente simbolizada, reinventada y recreada en los personajes que pueblan esta historia de ajedrez, ¿no? Muchos de estos cuentos, por no decir, creo que todos los cuentos de ajedrez fueron publicados en versiones un poco diferentes en revistas de la vanguardia de su tiempo por Salvador, ¿no? Lo interesante en estas versiones que aparecen en el libro es que están corregidas, ampliadas. El cuento La Navaja, por ejemplo, es un cuento emblemático, uno de los cuentos que Salvador, mayor difusión ha tenido en la obra de Salvador, igual que Sándwich, ¿no? Que es otro cuento que aparece en esta selección y que luego él va a reproducirlos, lo va a incluir, el caso de Sándwich, en lo que es la edición de Taza de Té, que se publica en el año 32, ¿no? Son cuentos, como digo, donde están presentes todas las tensiones, todo lo que significaban las preocupaciones de los protagonistas de la vanguardia, de los escritores de ese periodo. Hay toda una crítica implícita ahí, ¿verdad? Y implícita que a todo lo que es el orden social y la cultura burguesa, ¿no? Todo lo que son estos valores de esta cultura y de esta sociedad. Los va construyendo, los va poniendo en cuestionamiento Salvador a través de historias que aparentemente resultaran, como alguien en su época dijo contra los textos de Salvador, intrascendentes, ¿no? Pero ese recurso de lo intrascendente, entre comillas, es lo que precisamente reviste este libro y estos cuentos de una dimensión realmente sorprendente, ¿no? Porque le da un giro a esa idea de lo intrascendente. Pues ahí está de por medio estos dramas, ¿no? De estos personajes que están irrumpiendo una sociedad que ha sido resultado de un proceso como la Revolución Liberal, ¿no? La crisis de la plutocracia ecuatoriana, con el movimiento de la Juliana, en el año 25, y todo lo que fue, lo que van a ser también las tensiones políticas de su tiempo. Entonces, en estas historias aparecen temas que para la época también eran tabú, ¿no? O que no eran parte de los temas que se suponía debían tratarse en los textos, en las novelas, en los comentarios de su tiempo, porque Salvador se ocupa de aquellos sujetos, ese sujeto moderno, ¿no? Por ejemplo, ese sujeto que tiene un rol protagónico respecto a esta clase clonesca, como la definió muy bien Gallegos Lara, que es la clase media, ¿no? Que empieza a emerger en función de que, ¿verdad? Ecuador empieza también a ser parte del sistema capitalista, empiezan los procesos de la modernización capitalista, ¿no? Que bueno, tuvo un bautizo terrible, funesto, en el año 22, con lo que fue el 15 de noviembre, la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, ¿no? Entonces, esa sociedad en crisis, esa cultura, es lo que está muy bien reinventado, recreado en estas historias, además con recursos, como tú bien advertías, José, con recursos narrativos que para la época pues son obviamente de ruptura, ¿no? Pues ya no son cuentos que tienen una estructura clásica, tradicional de inicio, medio y desenlace, ¿no? O donde solo se tenía que tratar temas vinculados a una realidad, ¿no? Para ponerla ya sea en examen, etcétera. Sino que aquí esa realidad empieza a ser
reexaminada, pero a la vez desde un tratamiento literario y estético, ¿verdad? Es cuestionada en función de aquello que los personajes, y esto es clave, ¿no? En los cuentos, como en los de Palacio, ¿no? Los personajes van representando, van revelándonos, ¿no? Por eso, sí, no son textos que caigan en el panfleto o en el cartel, ¿no? A pesar de que ahora también recordando la trama de la navaja, no está tan separado tampoco de esta realidad, porque bueno, a pesar de que la literatura misma no puede separarse tanto de la realidad, por muy fantástica que sea, en la navaja mismo sí hay un problema, un enredo que tiene que ver con el estrato social y con la vida económica, básicamente, de los personajes, ¿no? O sea, no está tan separado de los postulados del realismo social, pero el tratamiento que se le da al cuento, estilísticamente hablando, es totalmente diferente al que podríamos encontrar en una trama de la misma naturaleza, no sé, en Alfredo Pareja, por ejemplo. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, sobre todo porque todos esos elementos yo creo que La navaja es una historia bastante eh, interesante, ¿no? Intensa porque pone de por medio de en el escenario de un Quito de la época de los años 20, ¿no? Hacia finales de los años 20, ¿no? Eh, reconstruye una anécdota que aparentemente podría ser, pues, ¿verdad?, algo intrascendente, pero como digo, esa idea de lo intrascendente, ¿no? Es lo que Salvador le va a dar un giro porque convierte estas anécdotas, estas situaciones, ¿verdad?, en materia clave de sus cuentos y le da una resonancia impresionante, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, todo lo que significa la tensión respecto a lo que en términos sociales, políticos y económicos implicaba una sociedad del Quito de ese tiempo, ¿no? Y del Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica que está implícita en Salvador es algo que él lo logra de una manera muy acorde con lo que son las estrategias y las estructuras de sus narraciones, ¿no? Aparte también nos vamos a ver unos textos más adelante, las linternas de los autos. En las linternas de los autos nosotros nos encontramos con que los narradores son las linternas de los autos, bueno, los faros, nosotros decimos las luces de los autos, los que nosotros los conocemos así. Las linternas de los autos, las luces nos cuentan la historia. A través de ellas se nos revelan los personajes. Es una vez un uso estilístico que yo no lo volví a ver hasta muchísimo tiempo después, ¿no? Y en este cuento también tiene un recurso bastante parecido a lo que encontramos en Vida del Ahorcado de Palacio, por ejemplo. Esta subtitulación que también tiene un sentido argumental y tiene como que una participación importante dentro de lo que se cuenta en las linternas de los autos. Ese es uno de los cuentos, yo diría que muy vanguardista en su propuesta, en su concepción, en la estructura. Pues no tiene la estructura se supone, de un cuento tradicional. eh, Apela a la idea de la prosopopeya porque convierte a la propia luz de los autos en un sujeto, en un objeto que se vuelve sujeto narrador, ¿no? Y que va descifrando lo que viven los personajes. Y claro, y nos da cuenta también de lo que es una ciudad como escenario eh, eh, de su tiempo, ¿no? Que es donde los autos empezaban a circular y a convertirse en personajes ya de la urbe, ¿no? Todo esto, estas historias de Salvador están muy signadas por esta idea de que ya empieza a ser la ciudad personaje, ¿no? Es un fantasma, es un personaje más, eh, eh, y empieza también a ser un lenguaje, en el caso de la escritura de Salvador, como ves en Palacio, ¿no? Eh, Ese cuento apela mucho a lo que es sin duda un elemento clave en la narrativa de Salvador, como en los narradores del 30, ¿no? Y de la vanguardia, el cine, ¿no?
Muchos de los cuentos de Salvador son textos muy marcados por lo que es la estructura del discurso fílmico, ¿no? El cine sin duda, a gravitar como un arte, obviamente, que para esos años ya estaba desatándose en todo su esplendor, ¿no? Son escritores que han visto las películas de Keaton, de Chaplin, ¿no? El cine mudo, y en ese cuento, por ejemplo, maneja el recurso, como tú dices, de los subtítulos, que es el recurso, por ejemplo, de la estructura de los filmes chaplinescos, ¿no? Es muy chaplinesco en su estructura, ese cuento como otro, ¿no? Pero donde además estos elementos de esta perturbadora modernidad, como bien la calificó Benjamín Carrión, están presentes ahí en las situaciones de los personajes, en lo que están viviendo. En una ciudad que no es una copia de la ciudad de entonces, es una ciudad donde hay elementos, si bien corresponden como referentes a la realidad de ese momento o del tiempo que Salvador ha mirado, es una ciudad a la vez metamorfoseada, obviamente como tiene que ser en el caso de la escritura narrativa, ¿no? De la literatura, ¿no? Yo creo que podemos ir ya cerrando un poco la reunión que hemos tenido el día de hoy con una última cuestión que me quedó gravitando dentro del libro Ajedrez. Hay una palabra dos palabras que a mí me quedaron rondando, que repetían, son insistentes en el libro, ¿no? El primero, y son como palabras que funcionan en conjunto, no funcionan una sin la otra dentro de este universo de Humberto Salvador. La primera es espasmo y el segundo es voluptuoso. Espasmo, voluptuoso o voluptuosidad con respecto a estas escenas bastante, no son explícitas en los cuentos, ¿no? Pero las palabras denotan qué es lo que está sucediendo dentro de las obras, ¿no? Ahora usted ya nos ha explicado, no tiene que ver como con su estudio de lo freudiano, este uso recurrente, pero no sé si tiene otra raíz dentro de la obra de Salvador. Este, para mí es una intromisión, o sea, está dentro de la narrativa, pero es una parte medular, es una parte importante, que incluso que si nosotros la retiramos de la narración, le quita una esencia fuerte dentro de la obra de Salvador. ¿Cómo, no, cómo nos va con esto de la voluptuosidad, el espasmo que surge de esa voluptuosidad en la obra esta de Federico? Es que en esos vocablos, en esas palabras, Salvador logra una alianza, una conjunción, ¿no? Por un lado, lo que significaron las propuestas del romanticismo, es un gran lector del romanticismo europeo y sobre todo, y el romanticismo, el propio, ese que va a pesar también en los escritores de la vanguardia europea y de alguna forma latinoamericana también, en Salvador tiene sus ecos, ¿no? Y también parte por lo que ha significado los desciframientos del freudismo, ¿no? Voluptuoso, voluptuosidad son palabras que él las reitera en sus narraciones, pero en función también de que parten por lo que él sabe de sus estudios del psicoanálisis, que tiene que ver con el deseo. El deseo en la medida en que es un elemento de verdad explosivo, un elemento que va a socavar precisamente todo lo que significa la moral burguesa, por ejemplo, y en la idea del deseo es lo que también va a poner a sus personajes en crisis, ¿no? Y lo va a enfrentar a situaciones límites, ¿no? El caso, por ejemplo, cuando tienen que enfrentar las situaciones de incesto, por ejemplo. Y un apunte aparte, mira, que una novela de Salvador como Camarada, que no es lo que el título supuestamente podría sugerir, y por eso las filiaciones con el realismo socialista no van por ahí, no tienen nada que ver. Es una novela donde por primera vez, o la segunda vez, porque ya en el 30 lo ha hecho, en el año 30, Gallegos Lara en un cuento, como Al subir el aguaje, donde están presentes los elementos de todo lo que significa, por ejemplo, el lesbianismo, ¿no? Que empieza a ser un elemento que tiene que ver con esta idea de lo voluptuoso, la voluptuosidad, el deseo, y esto de lo prohibido, ¿no? Dentro de una cultura y de una sociedad donde un tema como tiene que ver el lesbianismo, la homosexualidad,
¿no? En las mujeres, pues bueno, se suponía que no debía ocurrir, sino solo se supone desde las visiones heteropatriarcales, solo el otro tipo de homosexualidad, ¿no? Entonces, es una novela donde hay personajes ahí donde dan cuenta de lo que implica estas situaciones que enfrentan un personaje, los personajes que tienen que ver, uno de ellos, con su condición lésbica, ¿no? Es un tema, obviamente, que era como la cultura dominante suele ocultar las cosas llamándolas tabú, ¿no? Entonces Salvador desnuda ese tipo de situaciones, por ejemplo, ¿no? Y que aparentemente, y yo creo que ahí tiene una convergencia muy interesante con Palacio, en el sentido que aparentemente serán pequeñas realidades, ¿no? Pero que sabemos lo que esas juntas, como decía el mismo Palacio, todo lo que pueden desencadenar y dar cuenta de una serie de situaciones de pronto no visibilizadas, siempre ocultadas, ¿no? Por el poder hegemónico, ¿no? Ha sido, chuta, ¿no? Siempre nos va a faltar tiempo para conversar. Eh, Me pareció a mí uno de los libros más interesantes que he leído en los últimos años. No olviden, estimados compañeros que nos están viendo a través de todas las redes, que el libro es de circulación gratuita. Ustedes solo tienen que pinchar ahí en el link que les dejamos y van a bajar una versión facsimile, es decir, incluso con el mismo diseño tipográfico que estaba incluido en el libro. Es un libro que van a disfrutar mucho y ahora ya con esta información panorámica que hemos obtenido a través del escritor Raúl Serrano, estoy seguro que va a ser una lectura aún mucho más provechosa. ¿Sí? Entonces, por mi parte, yo creo que no me queda más que agradecer al escritor Raúl Serrano su participación dentro de este taller. Cuente con que le vamos a invitar para otras charlas para poder extendernos mucho más, incluso también que nos pueda contar mucho más sobre su obra, ¿no? Porque no olviden amigos que en esta ocasión hemos platicado extensamente sobre la obra de Humberto Salvador, pero también Raúl Serrano tiene una propia obra de la que nos vamos a encargar en una nueva reunión. Ok, por mi parte, muchas gracias, estimado Raúl. Casa Ewes tiene las puertas abiertas. No se olvide que nosotros estamos aquí también para lo que usted necesite. Muchas gracias. Le doy con esto el paso a Paul. Quiero agradecer también a Patti Montúfar que nos está ayudando en la parte de atrás, en el tras cámara, con toda la parte técnica, para que esta reunión pueda salir perfectamente bien. Y eso, conmigo será hasta una próxima ocasión. ¿Quiere, perdón, algo quiere Muchas comentar? gracias, José. Gonzalo, ¿quiere tomar la palabra un momentito? Un ratito, nada más, un ratito. Encantado, siga. Bueno, primero pedir disculpas porque llegué un poquito atrasado, me olvidé que había esta reunión. Llegué un poquito atrasado pues, y vi la última parte, ¿no? Que me parece muy interesante, sobre todo por este asunto de las tecnologías, por este asunto de que la pandemia nos puso de cabeza a todos, pues y nos está haciendo ver otras cosas que antes no las veíamos, ¿no? Y uno de ellos es este recurso, ¿no? Solamente quería primero felicitar a Raúl, como yo lo conozco mucho a Raúl, felicitarlo por su intervención. Estuvo muy bien enfocada a la temática. Bueno, él es un lector muy asiduo, conoce mucho estos temas, ¿no? Es un escritor que sabe el manejo del lenguaje, ¿no? Y además quería de pronto proponer algo adicional, que no tiene nada que ver con esta cuestión de la cuestión estética, la estructura de una obra, etcétera, sino más bien, o sea, lamentablemente, alguna vez conversamos con Raúl, lamentablemente nuestra sociedad está haciéndose cada vez menos lectora. Nuestros jóvenes cada vez leen menos, casi ya no leen. Y si leen, los pocos que leen solamente cositas como aquellas de bestsellers que más bien son cosas de moda, ¿no? Pero no realmente buscan lecturas clásicas como para por lo menos informarse o tener una formación mucho más profunda, mucho más amplia, ¿no? Solamente quería, ustedes están haciendo este tipo de eventos, de pronto, quizás me meto en terreno que no es de ustedes
Pero bueno, un poco promocionar la lectura, ¿no? Porque mire, aquí estamos, por ejemplo, estoy viendo que estamos 7 personas, incluidos el expositor, incluido yo y incluido ustedes, ¿no es cierto? Lo que significa que realmente es poco, es realmente poco, ¿no? ¿Por qué no difundir este tipo de cosas, este tipo de eventos, ¿no? ¿Por qué no de pronto ustedes tienen más, qué sé yo, acercamiento a instituciones educativas, por ejemplo, de pronto, ¿no? Donde se pueda promover este tipo de eventos más masivamente, ¿no? O sea, imagínense ustedes, yo recuerdo que en la década del 60, ¿no? Ni se conocía a Pablo Palazzo siquiera, de lo que yo recuerdo, ni se conocía a Pablo Palazzo, pero era Humberto Salvador, ¿cierto? Yo a Humberto Salvador lo leí muchos años después, ¿no? Inclusive muchos años después de haber leído a Pablo Palazzo, ¿no? Pero ¿por qué no hacer que los jóvenes lean? ¿Por qué no promover esto en instituciones educativas, ¿no es cierto?, para que los jóvenes tengan un acercamiento a la lectura? Eh, los escritores ecuatorianos tienen maravillosas cosas que han hecho, ¿no? Y que muy poco se lo difunde, realmente. O sea, incluso ya ni siquiera en instituciones educativas se lo hace, porque a veces ni los maestros sabemos qué tipo de obra podemos hacer leer a los alumnos, ¿no? Pero ustedes tienen esa posibilidad, ustedes, estos eventos, por ejemplo, sirven de mucho para eso. A ustedes también les va a servir de mucho, ¿no es cierto? Como entidad, como institución, ¿no? Pero sobre todo, o sea, promover en los colegios. Mira, ahora con todo este tipo de tecnología nueva que estamos inaugurando ahora, ¿no es cierto? Proponer, de pronto ir a los establecimientos, buscar en los acercamientos, ya que los chicos están ya un poquito adaptándose a este tipo de medios, ¿no? Para que ellos también participen de este tipo de cosas, porque no se conoce. No se conoce. A lo mucho, yo me acuerdo que a lo mucho leíamos Cumandá en el colegio. Hasta ahí llegábamos. Ya por nuestra cuenta hicimos otras cosas, leímos otras cosas. Imagínense ahora con esta pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que eso nomás quería decirles, proponerles eso, y agradecer otra vez a Raúl y agradecer otra vez a ustedes también por este evento. Muchas gracias, Gonzalo. Tomamos sus palabras, siempre bienvenidos todos los comentarios, todos los alientos. De todas maneras, le comento que nosotros tenemos, como comenté al inicio, un trabajo profundo en el tema de difusión de cultura y de lectura desde hace varios años ya, con un proyecto que obviamente está a la cabeza del escritor ecuatoriano Iván Egues, que es la campaña de lectura Eugenio Espejo. Nosotros llegamos a un enorme número de lectores que, por cierto, pueden suscribirse y seguirse suscribiendo a la campaña de lectura. Y les voy a dejar el enlace por aquí en el chat del Zoom, y les vamos a poner también el enlace a los que están en nuestro Facebook Live. Y he puesto también enlaces ahorita justamente de nuestra librería en línea en el chat. Ahí pueden acceder a ver las obras también de Raúl Serrano que tenemos a la venta en nuestra librería. Otras obras que publicamos, ahí un tomo de cuentos vanguardistas justamente en una de nuestras colecciones de la campaña de lectura de Humberto Salvador, entre varias otras lecturas. Obviamente nosotros priorizamos justamente eso, la difusión de la lectura y de la cultura, y es por esto que nuestras colecciones, a pesar de que tienen una alta calidad en tanto a la selección, a la edición, al formato y a todo lo que significa el libro en sí, intentan tener el precio más asequible para que pueda llegar a manos del mayor número de lectores. Y claro, también estamos aprovechando estos medios ahora, como bien dijo Gonzalo, y gracias a la participación de Raúl, de José, de todas las personas que están interesadas en estos temas de cultura, de lectura, de literatura, que nos enriquecen desde varios puntos de vista, ¿no? Sobre todo con escritores vanguardistas como Humberto Salvador, que fue un eje en varias cosas, ¿no? Como vimos sus influencias
desde el tema psicoanalítico, abrió prácticamente un panorama absolutamente diferente de plantear personajes, de plantear tramas, incluso esquemas y situaciones dentro de la literatura. Y, y ha sido lindo compartir con ustedes esta tarde. Agradezco mucho la participación de Gonzalo, de los otros participantes Gracias. también que estaban, Augusto, Berta, obviamente José, también a Pati Montúfar que nos ayuda en la parte técnica y obviamente a Raúl que nos ha ilustrado muchísimo sobre nuestro autor, sobre nuestra obra elegida. Esperamos tenerle más seguido aquí en Casa Ewes, en nuestros eventos. Y gracias por alentar a continuar con esta tarea que nos hemos puesto de difundir cultura, lectura y ponerla al alcance de todos. Muchas gracias.